Paul Di'Anno, una figura mítica del heavy metal, fue una de las voces más icónicas en sus días con Iron Maiden, pero su historia está marcada por un enigma que lo acompaña hasta el último día que se supo de él. Mientras su vida parecía estar envuelta en los éxitos del pasado y en una lucha constante con sus demonios, su última jornada estuvo llena de sombras que aún no logran disiparse. Los minutos previos a su desaparición son difusos, como si algo o alguien hubiera borrado las pistas que llevan a la verdad. Los detalles que han salido a la luz sugieren un destino oscuro, pero como en todo lo que rodea su legado, está envuelto en misterio. Como un ícono que marcó una generación de música terminó atrapado en un laberinto de interrogantes. Antes de iniciar, quiero hacer la pregunta del día de hoy ¿cuál es tu canción favorita de Iron Maiden? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Paul Andrews, quien más tarde sería recordado y conocido por su seudónimo Paul Di'Anno, nació el 17 de mayo de 1858 en Chingford, East London, Inglaterra. A pesar de que se convirtió en una figura renombrada, es realmente poco lo que se habla últimamente de su infancia y de sus primeros años. Paul creció en el seno de una familia de clase media acomodada. Sus padres eran personas trabajadoras y perfectamente comunes y corrientes. No destacaban por nada en particular. Diferente sería el caso de su hijo. Desde sus años de infancia, Paul empezó a destacar por su comportamiento y no precisamente porque fuera ejemplar. De carácter bastante tosco, poco dado a la ternura y especialmente inquieto. Cuando apenas iba en primaria, ya era lo que se conoce como un chico problemático. Apenas en sus primeros años escolares, ya le daba problemas a sus padres y a sus maestros. Esto más tarde se convertiría en una característica típica de su personalidad, la incapacidad por respetar las figuras de autoridad. Paul desde siempre fue un pequeño díscolo y travieso. Si su comportamiento de manera aislada ya era difícil de lidiar para sus padres y sus maestros, cuando el joven se juntaba con sus amigos, la cosa era bastante más complicada, y es que Paul tenía cierta facilidad para juntarse con otros chicos iguales a él, un poco desordenados, rebeldes, desobedientes, pero especialmente traviesos. Cuando él y sus amigos estaban juntos, los problemas eran pan de cada día. Junto a su grupo provocaban toda clase de problemas, tanto en el colegio como fuera de él. Para muchos, Paul Andrews se convertiría en un sujeto problemático y que con altas probabilidades le daría cientos de dolores de cabeza a sus padres a lo largo de toda la vida. A medida que el joven fue creciendo, su actitud no cambió en absoluto. Si cuando era un infante los problemas parecían perseguirlo por causa del azar o de su temperamento, algo explosivo en su adolescencia se jactaba de causar problemas. Incluso en muchas ocasiones llegó a asegurar que le gustaba deliberadamente generar incomodidad a las personas que lo rodeaban, en parte porque eso lo hacía el centro de atención, pero a su vez porque disfrutaba de sacar a las personas de su zona de confort. Con sus padres, como es de esperarse, Paul tenía una relación algo tensa, aunque en términos bastante generales no era del todo negativa. Hubo algo que el joven siempre apreció y fue el legado musical que heredó en casa. Sus padres eran absolutos melómanos y coleccionaban acetatos de géneros muy variados. En su casa, la música no se detenía nunca. Por tanto, desde muy chico, Paul entró en contacto con músicos como Frank Sinatra y bandas como The Rolling Stones y The Sex Pistols. Todas estas bandas se convirtieron en el canon musical del jovencito y ejercieron un fuerte impacto en su vida, pues a través de la música,
Paul lograba darle forma a todas sus ideas y obsesiones a través de las melodías, de los rasgueos de las guitarras, del ritmo de las baterías y de las estridencias vocales. Él canalizaba toda su energía y sentía que el mundo cobraba algo de sentido. De esta febril pasión por la música, que en un principio estaba limitada solo al plano de oyente, el deseo de convertirse en intérprete empezó a tomar forma en la interioridad de Paul. En su casa había un viejo piano de cola. En él intentó tocar alguna cosa, pero su escasa paciencia y su fuerte temperamento, además de la nula preparación que tenía, hicieron de él un pésimo pianista. Cuando tocaba, los vecinos se quejaban del estruendo, cosa que naturalmente él disfrutaba, pero a la vez reconocía que no tenía talento para aquello. Aquel piano, signo de sus primeros coqueteos con la interpretación musical, quedaría reducido a cenizas, pues cuando ya era un adolescente, tras haber estado bebiendo más de lo aconsejable, decidió quemarlo. Algo que también estaba por explotar en llamas era su carrera musical, pero las cenizas que ésta dejaría no serían olvidadas con facilidad. Sin embargo, antes de que sucediera esto, hay varios aspectos a mencionar. Por una parte, la personalidad de Paul tomó forma a través de sus gustos musicales y de la rebeldía que ya lo distinguía a él desde muy joven. En el colegio, tuvo innumerables problemas académicos y disciplinarios, y el estudio obviamente no formó nunca parte de sus intereses personales. Cuando por fin pudo terminar el colegio, se dedicó especialmente a vagabundear por las calles de Londres con sus amigos. Además de sus vagabundeos, era un asiduo asistente a conciertos de bandas de rock, aunque el género que más le gustaba era realmente el punk, pues era el que más representaba esa rebeldía y el rechazo a las autoridades en el que él creía tan fervientemente. Por otra parte, en sus vagabundeos y conciertos, el licor, las sustancias y las peleas eran moneda corriente. Incluso se podría decir que eran parte de la diversión de Paul. No obstante, su vida no era únicamente excesos. Durante su juventud, tomó otro camino de la interpretación musical, el canto. Su voz no era la típica voz armónica, la suya era grave y un tanto carrasposa, perfecta para los guturales que empezaban a caracterizar las interpretaciones de algunas bandas de metal y de punk rock. Gracias a su voz y a sus amistades, logró tramar amistad con músicos emergentes de mediados de la década de los 70. Paul fue un gran amigo de Phil Collen, guitarrista de la banda de hard rock Def Leppard. Con varios de sus amigos, Paul formó bandas que a la larga no duraban demasiado tiempo, pero poco a poco se fue haciendo un nombre en la escena underground del metal londinense, y a medida que su nombre era más y más conocido, esto le permitía conocer a más personalidades importantes de aquel mundo que poco a poco se alejaba de las sombras de un mundo desconocido y cada vez empezaba a interesar a más jóvenes de todo el Reino Unido. Para mediados de la década de los 70, Paul había sido vocalista de varias bandas pequeñas de punk. Durante gran parte de su vida había manifestado su desdén por el heavy metal, pues era un género que le interesaba poco en realidad, pero eso estaba a punto de cambiar. De boca de varios de sus conocidos se escuchó por primera vez el nombre de Iron Maiden. Cuando le mencionaron que era una banda de heavy metal con mucho potencial, se mostró escéptico. Pese a ello, aceptó asistir a uno de los conciertos de la banda y al escucharlos cambió por completo su postura, no solo con respecto a Maiden, sino con respecto al heavy metal en general. A partir de ese momento,
Paul se interesó más por el género y empezó a escuchar más bandas y a comprar discos. Por esa época tuvo la oportunidad de conocer a varios integrantes de Iron Maiden, entre ellos a Steve Harris, bajista y fundador de la banda. Con este último trabó una amistad y llegaron a compartir en diferentes espacios. También solían mantener conversaciones cuando coincidían en algún lugar. En una de ellas, Paul le mencionó a Harris que Iron Maiden tenía potencial para ser una banda reconocida internacionalmente, pero los vocalistas que habían tenido hasta ahora no tenían el carisma necesario para potenciar el éxito de la banda. En 1997, Dennis Wilcock abandonó el puesto como vocalista de Iron Maiden, razón por cual la banda organizó audiciones para encontrar al nuevo cantante. La invitación para audicionar le llegó a Paul de la voz del propio Steve Harris. Aquella primera audición fue inolvidable, no solo para Paul, sino para todos los miembros de la banda. La batería marcó el tempo, las guitarras arrojaron los primeros ecos de una especie de apocalipsis melódico, el bajo rugía con sus graves y de repente, la voz de Paul entró y las piezas de un rompecabezas musical encajaron de manera perfecta. Nunca Iron Maiden había sonado de una forma tan contundente ni con tanta fuerza como lo hacía en ese momento. La voz de Paul estaba hecha para Maiden, el muchacho problemático y de andar errático. Había encontrado, al menos por un tiempo, su lugar en el mundo frente al micrófono y respaldado por los músicos que integrarían una de las bandas más legendarias y queridas del heavy metal. Naturalmente, Paul Di'Anno se convirtió en el vocalista de Iron Maiden. Los primeros conciertos, que todavía se llevaban a cabo en pequeños espacios y bodegas de Inglaterra, fueron un éxito, y los rumores de que el nuevo cantante de Iron Maiden era todo lo que la banda necesitaba empezaron a pasar de voz en voz. El éxito del grupo fue creciendo a grandes pasos y era indudable que Di'Anno le agregaba a la banda el carisma y la potencia que ésta necesitaba. La vehemencia de Paul a la hora de cantar era absolutamente arrolladora. Su voz hacía que el escenario pareciera envuelto en llamas, o al menos así era a ojos de las multitudes que no habían visto nada parecido hasta entonces. En 1980 la banda grabó su primer disco, el cual también se llamó Iron Maiden. El álbum vendió miles de copias en todo Reino Unido y en diferentes partes de Europa. Gracias a su buena recepción en el viejo continente, también llegó a los Estados Unidos, donde fue muy bien recibido y aclamado. La mayoría de revistas especializadas en música calificaron el álbum con puntuaciones bastante altas, a pesar de que por aquella época el punk acaparaba gran parte del público británico. La irrupción de este álbum hizo que el heavy metal empezara a ganar terreno a pasos agigantados. En 1981, con la publicación del segundo álbum Killers, la banda alcanzaría reconocimiento nacional e internacional de gran escala. En esta oportunidad, Paul participó en la composición de una de las canciones, trabajo que el anterior álbum hizo solo Steve Harris. Killers se vendió en países de todo el mundo, especialmente en Europa y en los Estados Unidos. Gracias a su éxito, la banda tuvo que organizar giras en varios países. Uno de los conciertos más recordados de toda la gira fue el de Japón, cuya grabación le valió a la banda un disco de oro. Aunque el éxito de Iron Maiden estaba siendo arrasador, las cosas no iban del todo bien para Paul Di'Anno, pues tanta fama se le hizo particularmente difícil de manejar. La vida personal de Paul Di'Anno contrastaba fuertemente con el éxito de Iron Maiden.
Si la banda británica estaba en pleno ascenso y aunque ello en parte fuera gracias a Paul, el vocalista estaba lidiando con toda una serie de problemáticas internas. Desde que se unió a Maiden, el cantante sentía que se había traicionado a sí mismo por preferir el heavy metal antes que el punk. Además de eso, la jerarquía de la banda estaba muy bien marcada. Steve Harris era el líder del grupo y quien se encargaba de tomar las decisiones más importantes. Naturalmente, a Paul recibir órdenes era algo que nunca le había agradado. Sus problemas con cualquier clase de autoridad le daban más fuerza a la incomodidad que sentían cuando Harris le ordenaba algo, razón por la cual entre los dos hubo múltiples peleas a lo largo de esos años. Por estas razones y por lo difícil que le resultó lidiar con la fama, Paul se sumió en el alcohol y en las sustancias ilegales. Su consumo se hizo excesivo y eso terminó repercutiendo de forma notable en su estado de salud. Las pulsiones ideológicas que lo inquietaban en el interior de su ser se manifestaban en este consumo irresponsable. Su salud se empezó a ver tan afectada que su rendimiento en los conciertos decayó drásticamente. Incluso en algunos conciertos de 1981, algunas reseñas hablaban de los problemas de Di'Anno para terminar los conciertos. Estas actitudes no pasaron inadvertidas a ojos de Harris, quien tomó la decisión de expulsar a Paul, luego de que éste fuera detenido por la policía a causa de su exceso con el licor y las sustancias ilegales. Tras su salida de Iron Maiden, sus excesos no se detuvieron ni un poco. Paul siguió consumiendo, aunque intentaba que los efectos no se notaran superficialmente, pero aunque no lo hicieran, estos hacían mella en su interior y estos efectos se revelarían años después. En 1986, Paul empezó un nuevo proyecto y formó una banda llamada Di'Anno, de la cual hicieron parte exintegrantes de Iron Maiden. Pese a ello, el proyecto no prosperó. A lo largo de su vida, Paul intentó formar múltiples bandas, pero todas ellas se separaban debido a problemas internos. Muchas veces los problemas tenían que ver, lastimosamente, con los irresponsables hábitos de consumo de Paul. No sería hasta 1992 cuando el vocalista finalmente logra formar una banda medianamente sólida llamada Killers. Con ella estrenó un álbum llamado Murder One. Con este álbum, Di'Anno regresó al radar de los muchos admiradores que aún conservaba y que lo recordaban especialmente por su fugaz pero imprescindible aparición en Iron Maiden. Tras este nuevo proyecto, la década del 90 fue bastante fértil en cuanto a trabajo para el vocalista, pues trabajó con múltiples músicos importantes y tuvo bastantes conciertos con Killers. La banda se separó en 1998. En la primera década de los 2000 participó en múltiples eventos y formó parte de grandes conciertos en América Latina, donde hizo colaboraciones con varias bandas argentinas y brasileras. Durante el nuevo milenio, Di'Anno grabó muchísimos álbumes, especialmente como invitado de varias bandas grandes del metal y el rock. El éxito de su carrera tras la salida de Iron Maiden fue en descenso, pero esto era casi natural. A pesar de que en los múltiples proyectos que se embarcó no recibió gran recepción, era una figura bastante querida en la escena del metal y del punk de todo el mundo, pero aún así no logró mostrar todo lo que estaba en su interior. Pese a su talento para el canto y aunque experimentó en carne propia los efectos del alcohol y de las sustancias, nunca pudo lidiar con sus adicciones. Todavía en la segunda década de los 2000, Di'Anno tenía que ser internado con cierta frecuencia para tratar sus problemas. Producto de sus adicciones durante los últimos años, empezó a padecer de graves enfermedades. En el año 2015, Di'Anno fue diagnosticado con sepsis, una enfermedad grave que genera
que el sistema inmunitario responda de manera extrema ante cualquier tipo de infección, por lo que el sistema inmunitario llega a lesionar los propios tejidos y órganos del cuerpo. Debido a esto, el estado de salud del cantante se hizo bastante delicado, puesto que cualquier gripe que contrajera lo llevaba a la cama y amenazaba directamente con su vida. Por ello tenía que pasar largos periodos de tiempo totalmente aislado. Aún con esta condición, Paul salía de giras con cierta frecuencia. Por esta razón, el cantante tuvo que someterse a varias cirugías en sus rodillas, razón por la cual tenía que movilizarse en silla de ruedas, y en ese estado aparecía en sus giras. En una oportunidad, luego de participar en un concierto en compañía de Iron Maiden, Di'Anno tuvo que ser trasladado de inmediato a su país natal para que se llevara a cabo una cirugía. Iron Maiden muchas veces le ayudó a costear sus tratamientos, pues estos eran excesivamente costosos. Los últimos años de su vida, su estado de salud fue bastante precario, por lo que tenía que pasar periodos prolongados de tiempo en el hospital. El 21 de octubre del año 2024, Paul Di'Anno murió en su casa, ubicada en Salisbury, y aunque su cuerpo ya no nos acompaña, su voz será recordada por décadas de heavy metal. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like si quieres, y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Tess, déjame saber con el botón de super gracias o con el link de PayPal, que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos veremos en un próximo caso.